Buenas noches, estimados doctores. Doctor José Ronald, bienvenido una vez más. Doctor, le doy pase para iniciar la sesión de hoy. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas noches. Continuando con nuestra rutina de las sesiones del día de hoy, que corresponde a ver sobre el convenio 169 de la OIT, un convenio bastante interesante, no es novedoso porque ya tenemos este, ciertos años, décadas con este convenio, vamos a decir que son 2 décadas aproximadamente, donde tiene una importancia, una preponderancia para un sector de comunidades ancestrales que están ubicados en ciertas franjas del Perú, como es el Amazonas, como es en los Andes, como lo es también en la costa norte del pueblo Cañaris, como les comenté. Y vamos a hacer dos escenarios. Uno para mencionar, hay unas dos presentaciones, uno que tiene que ver con el convenio en sí, quiero ir desmenuzando ciertas premisas que están categorizadas ahí en el convenio, y la primera presentación que voy ahorita a proyectar es sobre en sí, esta importancia, qué es, para qué sirve, la finalidad, los objetivos, hay una evolución histórica, porque vamos a notar que no solo fue el convenio 169, sino también hay un antecedente a esto, hay un antecedente a este convenio. Entonces, me permitan proyectar, acá tengo unas presentaciones, es una rúbrica, ¿cuál es? A ver, acá creo que está. A ver, allí. Acá estamos. No sé si me logran, me pueden dar el visto bueno del OK, y yo creo que sí, porque sé manejar este Zoom, pero también ocurre Sí, sus doctor, sí se ve. parti- Sí, 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 todo ok. ya, ya. Sí, un minuto, déjenme eh, no ver esta presentación. Ya, automáticamente se. Muy bien. Vamos a mencionar, a ver, este convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas y tribales. Cuando hablamos de los pueblos indígenas, nosotros nos vamos a recordar a Shuar, Cocama, Cocamilla, ¿no? Los apaches, los Sioux, entre diferentes, que se encuentran en diversas partes del planeta Tierra, en Occidente, en Oriente, en América del Norte, en América Central, en América del Sur, ¿no? En varios países. En Chile existen, pues, también pueblos indígenas, también en Colombia, también en Ecuador. Ya mencionábamos que se encuentran organizados políticamente, ¿no? Jurídicamente están protegidos, tanto pues, de los documentos nacionales como de los documentos nacionales. Acá vamos a empezar. ¿Qué es el convenio? ¿No? ¿Qué es el convenio? En qué consiste? ¿Cuál es este documento tan importante? Eh, ¿No? Entonces, nos podemos responder ante esto. ¿Qué es? Es un tratado, es un tratado internacional que involucra a los derechos humanos. Es un marco legal importante, trascendental. Es un marco legal no de carácter regional, es un carácter legal de carácter internacional. ¿Qué vemos acá? Que reúne nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas, que reúnen nuestros derechos masivos como pueblo ancestral, como pueblo milenario, ¿no? Como pueblo con costumbres de arraigo en ciertas regiones, con asuntos lingüísticos, de vestimenta, forma de entender la cosmovisión, X, ¿no? Pero este convenio fue acordado, fue acuñado, fue aceptado, fue acordado en el año 1989. Desde entonces, 20 países lo han ratificado, ¿no? Pero en la historia, y hay países que no han ratificado porque igual sigue vigente, ¿no? Sigue vigente estos convenios. Y Perú
Bueno, Perú lo ha ratificado, pero es parte de este convenio. Acá vamos a esta evolución, la evolución de los derechos de los pueblos, de los pueblos indígenas, y tribales. Hay una ruta de un debate jurídico, hay una ruta de una discusión que se fue dando no solamente en el siglo pasado, sino desde muchos siglos. Algunos hacen mención que hubieron defensores de los pueblos indígenas, Bartolomé de las Casas, ¿no? Que empieza a mencionar que los indios en esos momentos le decían no tenían alma, ¿no? Él dice que sí, por lo tanto deben ser protegidos. No, pero no vamos a ir, no vamos a hacer una antropología sobre los pueblos indígenas, no es necesario en esta sesión, pero vamos a ir más a este asunto normativo. Hay una ruta de un debate jurídico, de la asimilación, de proteger e integrar. No solamente hay que asimilar la existencia, hay que dar una protección normativa, una protección legal, una protección institucional, hay que dar la búsqueda de integración y el otro que es el tema del reconocimiento. Ah, entonces sí existe, ¿no? Reconocemos al otro, ¿no? Reconocemos al otro con sus particularidades, ¿no? Con sus diversas particularidades, reconozco al otro. ¿Qué más? De excluidos y tutelados, a sujetos de derecho colectivo, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas, no hablamos de asuntos individuales, ¿no? Ahí hablamos de temas colectivos. Bueno, que ejercen una libre determinación y es que además aquí en el Perú y en el mundo existen sociedades multiculturales. No es el primer antecedente el 169 del año 89, 169 año 89. No es el único, sino que también existe un antecedente. El convenio es el 107, se suscribe en el año 1957. Entonces, es los primeros antecedentes que se abordó sobre este convenio. Bueno, no fue suscribido, no fue tan exitoso. Recuerden que las sociedades jurídicas son muy conservadoras, los derechos políticos, los derechos humanos, todavía no tenían esa importancia como ya lo vamos ya lo estamos teniendo. ¿No? Pero la discusión seguía, el debate seguía. Ya es que años adelante, en el año 89, es que ya los países suscriben. ¿No? Entonces, este debate en sus comisiones de prevención, ¿qué vemos ahí? Discriminaciones, ¿no? Existen discriminaciones. Son explotados laboralmente, son relegados también socialmente, no se respetan las cosmovisiones, no son considerados incluso electores, no van a los colegios, el tema de la salud, ¿no? El tema de la seguridad social, unas complicaciones. Pero el debate continúa. La discriminación tiene que dejarse de lado. Los estados son los responsables de velar por la protección de todos. ¿Qué más? El convenio 69 es el 89, donde ya es el que está vigente en la actualidad. Pues no solo existe este convenio, sino también existe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí tenemos este, en el año, en el año 2007. Y hay una serie de sentencias del sistema interamericano sobre el Estado, que recaen sobre el Estado versus con ciertos pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí los pueblos indígenas demandan al Estado porque sus derechos no han sido, pues, han sido escuchados, han sido maltratados. Puntos centrales que vamos nosotros a tener en esos convenios. ¿Por qué? Se reconoce como sujetos colectivos de derecho. Se reconoce los sujetos colectivos como derecho. ¿Definidos por quién? Por su preexistencia antes de que exista la república, antes de que exista el Estado virreinal, antes que exista incluso las sociedades, el Estado Inca, ¿no?
Entonces se reconoce los derechos, se reconoce derechos colectivos definidos ¿por qué? Por su preexistencia a la república, ¿no? Imagínense las demás repúblicas. Si en Perú existía pueblos indígenas antes de la república, lo mismo tenemos a los mapuches, ¿no? En Chile, también tenemos otros pueblos indígenas en Colombia, ¿no? Shuar, que existe en Colombia y también existe en Ecuador, existe en Perú. Entonces, presidencia de los estados, ¿por preexistencia de qué? De sus instituciones. ¿Por preexistencia de qué? De sus costumbres. ¿Por preexistencia de qué? De su identificación. Yo me autoidentifico como Ashuar, ¿no? Este es el pueblo Ashuar. Me identifico como Cocama. ¿Por qué? De mi forma de vestir, de actuar, de realizar mis actividades. Establece acá que tenemos, se establecen establece un territorio, es el hábitat donde se realizan sus actividades, sus asuntos sociales, sus asuntos religiosos, sus asuntos jurídicos, sus asuntos políticos, ¿no? Esa hábitat, puede, esos kilómetros que se encuentran allí. Entonces, estas hábitats es que garantiza una continuidad transgeneracional, ¿no? Se establece un territorio, el territorio Ashuar, es el hábitat, es el comportamiento allí, ese territorio que pertenece al pueblo Ashuar, se le va a permitir continuar de manera transgeneracional. Por otro lado, este convenio, otro de los puntos centrales es que propone la interculturalidad, ¿no? Propone como criterio transversal de de las políticas públicas. Se propone, es importante las políticas públicas. Señala acá en este convenio y las medidas para enfrentar ¿qué? La exclusión y la discriminación. Han sido excluidos, han sido discriminados, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe buscar? Un goce efectivo de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. La pregunta es, en el Perú, ¿los pueblos indígenas tienen derechos políticos? Tenemos en el Congreso alguna cuota de indígenas, pero dice, no, hay que goce efectivo de sus derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Pero miren que es interesante. Hubo una viceministra indígena en la época del gobierno de Pedro Castillo. Fue la primera viceministra indígena en el Perú. Sí, es interesante, pero eso no se reconoce, ¿no? No se reconoce. Pero a nivel internacional también hay indígenas que representan. Quiero mencionar eso, quiero hacer hincapié porque es importante hacer mención que hubo una cuota indígena, ¿dónde? En el Ministerio de Cultura, ¿no? Incluso es interesante, en el Viceministerio de Interculturalidad, fue una docente, Viceministerio de Cultura. Entonces, miren cómo hay un reconocimiento político, ¿dónde? En el escenario del Ejecutivo, ¿no? Es interesante. Entonces, miren cómo vamos a ir cambiando, pero esas cuotas que deben existir, que tienen que existir, eh, a veces se fuerza el escenario político, ¿no? Vivimos en sociedades hegemónicas, elitistas, entre otras particularidades en Perú. Pero entonces eso es lo que vive el mundo. Y eso es lo que reclaman ciertos sectores, defensores de derechos humanos, ciertos sectores que defienden temas en temas de jurisprudencia, en temas políticos, ¿no? Entonces hay una progresividad por reconocer al otro a pesar de las diferencias que tengo con el otro o con que tenemos con los otros. No tenemos, los humanos en el planeta somos diferentes culturalmente, este, en las formas de expresar, en la forma de consumir, etc. Pero ya hay y acá este reconocimiento viene más en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Por eso es importante reflexionar sobre si tenemos cuota indígena. Hay un debate bastante interesante también que se viene realizando ahí. Por otro lado, acá quiero mencionar que este convenio 169 es la exclusión y la marginación de los pueblos indígenas en sus respectivos países. Hay marginación, no podemos negar, sí que existe marginación en ciertas regiones. Los mapuches en Chile la pasan mal, ¿no? Hay enfrentamiento entre Estado y los mapuches. ¿Por qué? Por el tema del acceso a los
a los recursos, ¿no? Solo pueden ser resueltas mediante ¿qué? La concertación y el consenso. Lo corporativo y el pueblo indígena, el pueblo indígena y el Estado, el pueblo indígena y las instituciones. Entonces, este convenio hace mención, no, mire, existe exclusión, existe marginación, ¿no? Por lo tanto, debe ser resuelto esta marginación mediante la concertación de los actores que forman parte, ¿no? De este escenario. Por otro lado, sobre cualquier decisión o medida que le afecte al pueblo indígena. Si nosotros se nos ocurre en estos momentos concesionar cierto espacio para la exploración de un pozo petrolero, hay que ver qué medida de decisión se tome a fin de no afectar su ancestralidad, su cultura, el ambiente, ¿no? El ambiente y luego en el futuro no se conviertan en inmigrantes ecológicos, inmigrantes ecológicos. ¿Qué más tenemos? Sobre el uso de los recursos en sus territorios. Un ratito, perdón, estoy un poco con sed. La garganta siempre hay que humedecer. ¿Qué más tenemos acá? Sobre el uso de los recursos en sus territorios. ¿Qué más sobre el uso de los recursos en sus territorios? En los pueblos indígenas mayormente, ¿qué recursos podemos extraer? Forestales, ¿qué otros recursos podemos extraer de manera legítima, legal? Podemos, hidrocarburos, ¿qué otros recursos, qué otras actividades económicas se pueden realizar? Agroindustria, ¿no? Pero hacer agroindustria donde en la Amazonía es complicado. No se debe hacer porque no es el espacio más propicio para realizar agroindustria como palma de aceitera, arroz o tala indiscriminada de árboles, ¿no? Porque las ciencias ambientales, las ciencias forestales, las ingenierías ambientales o la biología también nos dice que no es lo racional porque eso va a afectar en la sostenibilidad del mantenimiento de esa biodiversidad. Por lo tanto, si afecta a la biodiversidad, concluimos que afecta a los territorios de los pueblos indígenas porque obtienen su dieta no alimenticia de los bienes del bosque o de los bienes de la Amazonía. Entonces, sobre el uso de sus recursos en sus territorios. Entonces, se han establecido ciertos mecanismos en los estados que vamos a ver nosotros más adelante sobre la ley de consulta previa, ¿no? Entonces, se justifica las consultas como un medio de avanzar a dicho escenario en el consenso o en la concertación. El convenio 69 dice así, nos dice, reúnete tú con los actores involucrados de manera directa, busca intermediarios, utiliza su propio lenguaje para que logres concertar y el diálogo sea diferente. El diálogo tiene que ser de tú a tú. No existe una subordinación ni mirada bajo los hombros. Siempre tiene que existir una jerarquía, un asunto lineal, más no no un asunto vertical. Recuerden que estamos hablando de derechos humanos. Acá, por otro lado, que tenemos a la Declaración de Naciones Unidas, que aporta también sobre el derecho de consulta, voy abordando ya en materia para la próxima sesión, que nos dice, existe un reconocimiento expreso del derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho a la libre determinación de esa comunidad indígena o de ese pueblo indígena o de esa comunidad nativa, ¿no? El reconocimiento expresamente, vamos más adelante a ver los PPTs ¿no? Que está ahí, dice expresamente la libre determinación de los pueblos. Yo cuando hablaba con los pueblos quichua decía, no, la libre determinación de los pueblos es la que prima ahora. ¿Qué más incorporación de estos términos que tenemos acá? El libre consentimiento, consentimiento libre previo, antes de tomar una decisión. ¿Qué más nos dice acá? E informado. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es el asunto? La finalidad de esto es la finalidad generalizada de las consultas. Y, por otro lado,
la reivindicación del territorio ancestral que se ha perdido o degradado. Ahí debemos reconocer también que hay pueblos indígenas que se han desaparecido. Yo fui una persona que dialogó con un indígena que es de la comunidad Taushiro, que se llama Amadeo García García. Entonces, su pueblo se ha perdido, ya desapareció, ya no existe. Murió él, desapareció todo una riqueza cultural, justicia, económica, lingüística, entre otras características. Desapareció. Adiós. Goodbye. Arrivederci. Ya no existe. ¿No? Y así seguramente en este proceso de la historia, ¿no? Hacia nos dirigimos, desaparecerán también pueblos indígenas a consecuencia del sincretismo, ¿no? O del abandono de la geografía, o porque no se permite la educación intercultural. Entonces, aunque es de una declaración estable que todos los estados firmantes deberán garantizar progresivamente su cumplimiento. Entonces, en la declaración, ¿qué nos dice? Nos dice, los estados firmantes deberán garantizar progresivamente su cumplimiento, o sea, paso a paso, no de manera rápida, porque sabemos que también que eso tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Mira acá, el derecho a la consulta es multidimensional. ¿No? ¿Por qué es multidimensional? Por lo diferente, porque es un derecho en sí mismo, existencia en sí mismo, cualidad en sí misma, particularidad en sí misma, y debe ser reconocido, debe ser implementado, exigible ante cualquier Estado. Por eso los pueblos indígenas van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir sus derechos. Les comento algo, hay un pueblo indígena, el pueblo indígena Cana, que está en el Cusco, ha demandado al Estado, a una empresa también minera en el Cusco, porque ha afectado sus derechos. Voy a ver si lo comparto con Henry acá. Este, este, ese encuentro se dio a la relatoría de la Corte Americana de Derechos Humanos y cómo, pues, dice: el Estado me ha abandonado, mi padre me ha abandonado. Nosotros tenemos metales en la sangre. Entonces es complicado, ¿no? Complicado acá. Entonces el derecho en sí mismo a que se debe ser reconocido y exigible ante cualquier Estado, cuando ves que tus derechos están siendo vulnerados. Es un medio para defender otros derechos, es un medio para defender el territorio, es un medio para defender mi identidad cultural, es un medio para defender mi educación, es un medio para defender mi salud, es medio para defender mi permanencia, es bueno para defender mis futuras generaciones, es un medio para defender que mi biodiversidad, es un medio para defender que mi dieta, ¿no? Etc, etc. Es un medio para defender que mis saberes aprendidos, ¿no? En ese proceso histórico. Es un medio para defender mi forma de vestir, es un medio para defender que mi educación. ¿Qué más tenemos acá? Nos dice, es un mecanismo orientado ¿a qué? A buscar acuerdos y consensos. ¿Mediante qué? El diálogo intercultural. El diálogo intercultural. ¿Mm? El contenido del derecho a la consulta, voy a hablar ligeramente porque eso vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Qué implica esto? Es una atribución, una potestad o una condición legítima jurídicamente. ¿No? Es una atribución, es una potestad, o una condición legitimada jurídicamente, porque en Perú tenemos la ley de consulta previa. ¿Qué más tenemos? El convenio 169 de la OIT. Un correlato de obligaciones estatales, ¿para qué? Para garantizar la implementación, exigibilidad, reparación del derecho, ¿no? Ellos dicen reparación del derecho. Una relación con otros que debe respetar ese derecho. ¿Qué más vamos a notar más en la próxima sesión? Es un derecho a incluir las decisiones del Estado, antes que éste adopte cualquier medida legislativa. Si quieren legislar, si quieres actuar administrativamente, entonces esos asuntos que el Estado quiere reconocer, el convenio 169 que nos dice, no, 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 no tomes esa decisión antes que desarrolles X,
es necesario que tú consultes con Y. ¿Quiénes Y? Los pueblos indígenas, porque en esos espacios hay humanos, existen humanos, están ocupando tierras, son milenarios. Entonces, en este derecho a la consulta hay un procedimiento e instituciones que garantizan el diálogo equitativo entre el Estado y los pueblos indígenas con una finalidad de llegar a un acuerdo o lograr un consentimiento. Tenemos el Ministerio de Cultura, tenemos a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Tenemos el Poder Judicial, el Ministerio del Ambiente, tenemos asuntos de la sociedad civil, el Ministerio de Educación. Ahí tenemos esas diferentes instituciones. ¿Qué más? Por acá, límites o condiciones para el ejercicio de los derechos u otros actores involucrados en los proyectos que afecten a los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencioné hace un momento, este asunto de la extractividad que se dan en varios espacios donde existen pueblos indígenas. Les comento, en la costa norte, los pueblos, cañaris, hay un asunto tenso con actividades extractivas. Y no solo allí, sino también en el Amazonas, ¿no? Sino también en los Andes. Acá, en la Declaración de las Naciones Unidas, que hace mención por el convenio, un asunto muy importante que vamos a ver más adelante, que hace mención sobre a la consulta. ¿Qué nos dice en el artículo 19 de las Naciones Unidas? Los estados celebrarán consulta y cooperarán de buena fe, ¿no? De buena fe, dice la Declaración de las Naciones Unidas. Los estados celebrarán consultas, cooperarán de buena fe los estados. ¿Hacia quiénes? Hacia los pueblos milenarios, los pueblos ancestrales, ¿no? Interesados por medios de qué? De sus instituciones, sus federaciones, confederaciones, sus representantes, ¿no? Hay instituciones representativas. En el Perú existe una representación, una institución que los representa de manera nacional. ¿Cuál es? AIDC, Asociación Interamericana de Desarrollo de la Selva Peruana, Amazonía y la Selva Peruana. Antes de adoptar qué, y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecte a fin de obtener qué, su libre consentimiento. Yo ya acepto, digo que sí, ¿no? Por lo tanto, eh, doy la venia, doy una venia. ¿Quién más no dice la declaración? Hubo un caso, este, Saramaca versus Surinam en el año 2007, ¿no? Que dice, para garantizar efectivamente los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y asegurar que no se otorguen concesiones que nieguen de sus derechos a sobrevivir. El Estado tiene que, ¿no? Entonces ahí la Corte Americana dice, garantizar su participación efectiva de acuerdo a sus costumbres. ¿No? ¿Qué más? Garantizar su participación efectiva de acuerdo a qué? A sus tradiciones. Garantizar su participación efectiva de acuerdo a qué? A sus tradiciones respecto a cualquier plan de desarrollo o inversión. En el otro punto nos dice tener un plan para qué? Para compartir razonablemente los beneficios del proyecto, ¿no? ¿Y qué más? Garantizar que entidades independientes y técnicamente competentes con la supervisión del Estado realicen previamente una revisión ambiental, una revisión internacional. Este es un caso bastante interesante. eh, Suramaca versus Surinam en el año 2000. Así como estos casos, así como este casito, existen diversos casos. Tanto el Perú, Colombia, Surinam, Ecuador, Argentina, Brasil, ¿no? Este carácter jurídico consentimiento no es un derecho en sí mismo, es una consecuencia jurídica de un proceso de consulta. ¿Qué más? Serán imprescriptibles dependiendo de la medida sobre la consulta, sobre cuál la consulta, ¿no? ¿Qué derechos se afecta? El, el veto es radicalmente diferente, ¿no?
no tiene derecho a veto, una potestad de impedir un acuerdo sustentada de manera, en la mera legalidad o en el equilibrio de poderes. Y acá, para ir acercándonos al Estado peruano, en el artículo 5.5. El convenio es un nivel de ordenamiento que no dice que jurídico. El artículo 5.5 de la Constitución Política de, ¿no? Creo que me he confundido. La Constitución Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional siempre que versen sobre los derechos humanos. Deberán ser aprobados previamente por el legislador, ¿no? Antes de ser ratificados por el presidente de la República. Y acá, este convenio dice, las normas relativas, ¿no? Las normas relativas a los derechos y a las libertades de la Constitución reconoce, se interpreten de conformidad con qué? Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué más? También con la Declaración y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Se impulsa que también se cumpla el convenio 169 de la OIT. La OIT exige que todos los países que han ratificado el convenio, que forma parte, que elaboren informes sobre su cumplimiento cada ciertos años. ¿Y qué años establecido? Acá nos dicen, tenemos cinco añitos. Señalado la cual es el estado de implementar el convenio en cada país y las acciones que realiza el Estado para que se cumplan con lo establecido en el convenio. Además, acá, en el Perú, existe un grupo de sindicatos, organizaciones indígenas, eh, en colaboración con algunas ONGs, vienen representando ante la OIT informes alternativos sobre el complemento del convenio 169 de nuestro país. De esa manera se expresa su opinión, hacer llegar sus pensamientos y denuncias sobre el incumplimiento del convenio 1 al organismo internacional. ¿Qué instituciones tenemos acá? Voy a ir a las ONGs ahorita, lo más rápido. Tenemos, por ejemplo, a ONGs que se llama Instituto de Defensa Legal, que tienen una área que ellos hacen acompañamiento a representantes de los pueblos indígenas. Es el tema que les voy a compartir de un video, cómo están en el relator, donde una mujer representa a una comunidad, al pueblo indígena Cana, acompañado de un médico, ¿no? Que le lleva el informe allí y acompañado de un abogado que representa a una ONG, ya les mencioné el nombre, que hacen acompañamiento técnico especializado, ¿no? Entonces tenemos otras ONGs por allí, hay grupos que no ven con buenos ojos a ciertas ONGs, pero bueno, cumplen un rol de protección a temas ambientales, ¿no? Yo creo que hay una campaña ahí también de ciertos sectores ahí, ¿no? Hay una ONG que se llama Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ¿no? Otro ONG de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, este, quienes habla también, es directivo en una ONG, aparte que soy profesor en San Marcos, cumplimos un rol también interesante. O sea, hay ONGs que se encargan exclusivamente de hacer litigio estratégico en defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Es interesante, que van hacia los tribunales a defender jurídicamente y hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas. Ahorita se me acuerda un nombre de una institución Instituto de Defensa Legal y Desarrollo Sostenible, ¿no? Es una ONG que hace asistencia técnica legal en favor de los pueblos indígenas porque pues no se sienten a escuchar a los pueblos indígenas, van a estas organizaciones para prevalecer van a la institución
del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y a la Corte Americana de Derechos Humanos. ¿El Perú está obligado a cumplir con el convenio? Sí, tiene que cumplir con ese convenio, se encuentra obligado a cumplir con el convenio de la OIT, pues lo ha aprobado mediante resolución legislativa 29253 y entró en vigencia el 2 de febrero del 95, ¿no? Es de cumplimiento obligatorio para todos los sectores, legislativo, judicial, legislativo, judicial, para el ejecutivo también, ¿no? El ejecutivo en todas sus instancias se tiene que cumplir. Pero la ley forestal, ¿verdad? No se cumplió. Ingresó nomás sin seguir esa ruta, ¿no? Esta ruta. ¿Cuál es la importancia del convenio 169 de la OIT? Al ser un tratado internacional de derechos humanos, se encuentra junto a la Constitución política, eh, en el grado más alto de las órdenes de normas de nuestro país, colocando a nivel de la norma legal más importante, la Constitución. Recuerden la pirámide de Kelsen, la norma más importante. Por acá tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional más importante y es aceptado en el mundo sobre el derecho de los pueblos indígenas. Fue aprobado pues en el 2007 después de discusiones, después de años de consenso, de conservar un contenido bastante técnico y se obtuvo pues, miren acá, el respaldo no por 5 países, no por 20 países, no por 70 países, no por 120, no por 100 países, no por 120 países, sino por 143 países, siendo solo 5 países los que no le dieron su apoyo. Mira, pues miren, 143, pues, ¿no? Porque en estos países existen pueblos indígenas. Mayormente los países corporativos son los que no aceptan, ¿no? Allí. Dice, ¿qué más? Es un documento. En este documento llamaremos, dice, a un instrumento legal que la declaración. La declaración. Bueno, para ir concluyendo, por acá vamos acá más. Ah, bueno, ya se concluye. Esta es la primera, la primera versión que quería hacer mención por hablar de consulta previa, de que son milenarios, de que existe acá unos antecedentes. Cuando hablamos de consulta previa hay que hablar de convenio 169, ¿no? Pero este convenio 169 también tiene, tiene su antecedente. ¿Y cuál es el antecedente de este convenio 169? El convenio 167 de la OIT. ¿De qué año? 1957. Entonces, eso es para ir cerrando esta presentación, ¿no? Y ahora voy a acercarme a una presentación más amplia para hacer mención ya en sí misma este convenio. ¿Me permiten un minutito, por favor? Voy a tomar agüita. Minutito. Vamos a parar ahí.
Bueno, otra vez por acá. Ahora vamos a ya mencionar este convenio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a encontrar en este convenio que nos habla sobre la política general, ¿no? Es necesario hablar sobre ese tema. ¿Qué más tenemos en este convenio? Sobre el tema de las tierras que se encuentran ubicados en una geografía. ¿Qué más tenemos? Sobre la contratación y condiciones de empleo. ¿Qué más tenemos? Sobre la formación profesional. ¿Qué más tenemos? Sobre artesanía. ¿Qué más tenemos? Sobre industrias rurales. Entonces, formación profesional, artesanía, industrias rurales. ¿Qué más tenemos? Sobre la seguridad social y la salud. ¿Qué más tenemos acá? Sobre la comunicación. ¿Qué más tenemos acá? Perdón, sobre la educación. ¿Qué más tenemos acá? Sobre los medios de comunicación que se deben implementar. ¿Qué más tenemos? Sobre contactos de cooperación a través de fronteras. Los pueblos indígenas Perú se encuentran en constante no encuentro con Ecuador, con los pueblos indígenas de Ecuador, de Colombia, Brasil, ¿no? Sí, es la mayor conexión. ¿Y qué más tenemos sobre el tema de la administración? Acá sobre la política. Empecé- Empecemos acá. ¿Qué nos dice este convenio? Los pueblos indígenas tribales, en países independientes, cuyas condiciones sociales, cuyas condiciones culturales y económicas les distingue de otros sectores que les distingue la colectividad nacional. Y están regidos de manera total, el vínculo es total, el vínculo es parcial, sus propias costumbres. Sabemos que en el tiempo los seres humanos vamos encontrándonos con otras sociedades, va a ir cambiando nuestra cultura, va a ir cambiando nuestra tradición, ¿no? Por lo que nosotros nos vamos a regir como pueblos indígenas por una legislación especial, por una legislación particular. Lo dice el convenio, se aplica este convenio. ¿Qué más? Los pueblos indígenas en países independientes considerados indígenas. Entonces, por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenecen en países en épocas de la conquista o en la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras, como dice, época de la conquista. O sea, quiere decir que ya en esos estados, ¿no? En esos estados incarios, o en el estado incario. Entonces ya vino una conquista, se estableció un nuevo régimen de administración, una nueva sociedad. ¿Qué más? Ya tenemos nuevos estados, pero los pueblos indígenas igual se mantenieron, ¿no? O ante cualquiera que sea su situación jurídica, que conserven que sus propias instituciones, sus instituciones jurídicas, instituciones políticas, instituciones religiosas, instituciones morales, instituciones mercantiles, instituciones culturales, cosmovisión, ¿no? Políticas dice, ya sea total o parte de ellas, ya sea un 50%, ya sea un 70%, pero todavía las mantiene, las tiene. ¿Qué más tenemos acá en el convenio? La conciencia de su identidad indígena o tribal. Tiene conciencia indígena, tiene conciencia tribal, eso es importante. Eso el Estado o lo corporativo o las instituciones tiene que considerar como un criterio fundamental, como ese criterio es el que va a determinar los grupos a aquello en lo que se aplica el convenio. Entonces dice, conciencia, ¿no? Conciencia. ¿Cómo me identifico yo? Como Ashuar. ¿Cómo me identifico yo? Como Cocama. ¿Cómo me identifico? Como Nahua, como Nantis, como Natsés. Yo me identifico así, ¿no? Yo me identifico como tribal, dice el convenio. Eso basta que él diga cómo se identifica para que eso sea considerado, porque eso es un criterio. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué nos dice? La utilización del término pueblo en este convenio no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicancias con alguna en la que atañe a los derechos que pueden conferirse
a dicho término que en el derecho internacional. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido que tenga implicancias. Él no dice acá. No necesariamente, no pueblo, porque lo relacionamos pueblo nosotros con un grupo humano, occidentalizados, con cosmovisión religiosa occidental, las formas del mercado, las formas de democracia. Entonces, eso no deberá interpretarse, ¿no? Porque acá la conciencia, ¿no? ¿No? La conciencia de identidad indígena es otro al término pueblo. En el artículo 2, ¿qué tenemos acá? Los gobiernos deberán asumir que el gobierno peruano, el Estado peruano debe asumir la responsabilidad de desarrollar, ¿no? De fomentar que la participación de los pueblos interesados en una acción coordinada, en una acción sistemática. ¿Esto qué? Con miras a proteger qué? Los derechos de esos pueblos y a garantizar qué? El respeto a su integridad. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar la participación de los pueblos, a invitarlos a participar, a ver los mecanismos, cómo participamos, en qué situación, en qué momento, cuál es la coyuntura de participar. Esa acción de participación tiene que ser consensuada, tiene que ser dialogada, tiene que ser coordinada, tiene que haber un acercamiento por parte del Estado. Sistemática. ¿Cuál es el tema? Yo no me acerco para realizar actos que perturben la continuidad de los pueblos indígenas. Tengo que acercarme con el objetivo de proteger los derechos, ¿no? ¿Qué más? Garantizar la integridad de que sus grupos, ¿no? Sus grupos no sean vulnerados, no sean discriminados, no sean maltratados, que sus derechos fundamentales no sean afectados, que sus derechos ecológicos, ambientales se mantengan, de que exista una continuidad. Entonces, esta acción deberá incluir, o tiene que incluir, nos dice, medidas. Vamos a mencionar las siguientes medidas. Y asegurar que los miembros de dichos pueblos indígenas a gozar que en pie de la igualdad de los derechos y oportunidades, ¿no? Derechos y oportunidades que la legislación nacional otorgue a quienes, a los demás miembros de la población. ¿Qué más? Nos dice acá, a que se promueva la plena efectividad de los derechos sociales, de que se promueva la efectividad de los derechos económicos, de que se promueva la efectividad de los derechos culturales, que respetando nuestra identidad, ¿no? Respetando nuestra identidad social, nuestra identidad cultural. ¿Han visto cómo a veces en la ciudad dicen, no, respeta al ceviche, yo me identifico con el ceviche, ¿no? Así me identifico con el pisco, cuando dicen el pisco chileno, no, ¿qué te crees? ¿Tú qué? No, no es así. Entonces, acá lo mismo que expresamos nosotros debemos expresarlo o debemos, si somos parte de una decisión jurídica o jurisdiccional, técnica, ¿no? Siempre respetando el derecho a la entidad social del pueblo indígena, respetando el asunto cultural, respetando el tema de las costumbres, respetando las instituciones, respetando respetando las decisiones. ¿Qué más tenemos acá que nos dice? Que ayuden a los miembros, que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar ¿qué? Las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros de los pueblos indígenas y demás miembros de las comunidades, ¿no? Comunidad nacional, de una, este, de una manera compatible, con aspiraciones, hay formas de vida, los pueblos indígenas tienen aspiraciones, tienen estilos de vida totalmente diferente a la de Ronald Vázquez, pero eso no quiere decir que sea su estilo de vida, no quiere decir que Ronald Vázquez accione vulnerando o afectando derechos, porque los debe tener en sí mismos, y no solo es que lo tienen en sí mismos, sino que también son reconocidos en los tratados internacionales, en los convenios. En el 3 que tenemos acá,
¿Qué nos dice? Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente los derechos humanos, plenamente de las libertades fundamentales. No tiene que existir obstáculos, no debe de existir discriminación, pero hay que ser conscientes que existe discriminación. Un asunto muy complicado fue en el tema del baguazo, ¿no? Los pueblos indígenas reclamaban derechos fundamentales, reclamaban no ser discriminados, pero ¿qué decían? ¿Recuerdan una expresión? Ciudadano de segunda, ciudadano de segunda clase, ¿no? Bueno, eso es discriminar. Decían acá los apus no tienen corona, etc., ¿no? Un apu, una deidad, unas expresiones bastante despectivas, discriminatorias. Bueno, ese tipo de acciones que ustedes saben quién lo dijo, no se deben realizar. ¿No? Y lo dijo también más un representante del Estado, ¿no? Un presidente se hizo esas expresiones bastante discriminatorias. Las disposiciones de este convenio se aplican sin discriminación a los hombres, a las mujeres de sus pueblos. No deberán emplearse ninguna forma de fuerza o de cohesión que viole los derechos humanos, las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Vámonos al cuarto, que nos dice acá, al, al cuarto artículo, que nos dice acá, eh, deberán, deberán acá, este, adoptarse las medidas especiales, perdón, un ratito, disculpa, ay, las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, eh, las culturas y el medio ambiente, los pueblos indígenas. Acá hay que ver. ¿Qué dice acá? Deberán adoptarse las medidas especiales que precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura, ¿qué más? El medio ambiente, ¿no? El medio ambiente de los pueblos interesados, ¿no? Entonces, miren cómo acá hace mención la importancia de mantener el medio ambiente. Por otro lado, tales medidas especiales no deberán ser ¿qué? Contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados, ¿no? ¿Qué más? El goce sin discriminación de los derechos generales, ujú, de la ciudadanía no debería sufrir menoscabo alguno a consecuencia de tales medidas especiales. Acá, hay que ser aquí en el tema de nuestra conciencia. ¿Son discriminados? ¿Mm? ¿Son discriminados? ¿Qué ocurre allí? ¿Son o no son? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Qué dirían allí, no? ¿Qué pueden expresar? Acá, el artículo 5, al aplicarse las disposiciones del presente convenio, nos dice lo siguiente. Deberán reconocerse y protegerse los valores. Ujú. Los valores, el tema axiológico que existe en el pueblo indígena. El pueblo indígena tiene un respeto por el agua, tiene un respeto por el árbol, tiene un respeto ¿no? Por ciertos, roedores, etc. ¿Qué más? Prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales, propios de dicho pueblo. No es lo mismo la Shuar que un conivo, no es lo mismo un conivo que un Wampis, ¿no? No piensa lo mismo un piel roja, un apache, que un cocama, cocamilla. Deberán tomarse debidamente en consideración la índole de qué, de los problemas que se les plantean tanto colectivo como individualmente. ¿Qué más tenemos por acá? Deberán respetarse la integridad de los valores, las prácticas e instituciones de esos pueblos. ¿Qué más? Deberán adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados medidas encaminadas a qué? A allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos. ¿A qué más? A afrontar nuevas condiciones de vida y condiciones
y condiciones de trabajo. Entonces, las condiciones laborales. Acá el tema, el artículo 6, nos dice, vamos a ver dos puntos. Aplicar las disposiciones del presente convenio. ¿Quién nos dice acá? Los gobiernos, ¿qué deben realizar? Hace un momento mencionamos sobre la consulta previa. Entonces, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, a un Ashuaro, a un Guangumbis, a un Cocama, a un Machiguenga, a un Bora, que son interesados, mediante procedimientos apropiados. Y en particular a través de qué? De sus instituciones representativas. Cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente. Si desea, por ejemplo, el Parlamento promulgar una norma sobre, sobre, a ver, sobre agricultura en la Amazonía, tiene que consultar a las organizaciones representativas. ¿Qué más nos dice acá? Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente. No se les debe de coacción, no se les debe de coaccionar, no se les tiene que obligar. Si él desea, sí participa, pues no se les tiene que decir participa, 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 no, no, no. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos indígenas interesados puedan participar libremente. Ujú. ¿Qué más tenemos acá? Las consultas llevadas a cabo en aplicación a este convenio deberán efectuarse de buena fe. Ajá. Sí, el funcionario tiene que actuar éticamente, sin malicia, no sin artimañas, tiene que de buena fe y la manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el conocimiento acerca de las medidas propuestas. ¿Cómo dice acá medida apropiada? En tu territorio, ¿no? En tu territorio, en tu lenguaje, en tu idioma. Si no sé hablar, pues tenemos los interlocutores, ¿no? Tenemos allí otras personas ¿no? que pueden ser el medio de comunicarme con otras personas. Me refiero a otras personas, los pueblos indígenas. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura, el OEFA, el Congreso, ¿no? Buscar, ¿no? Lograr acercarse a través de, 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 de buena fe, de la manera apropiada, el lenguaje que ellos, es parte de su cosmovisión o de su ancestralidad. Ancestralidad. Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que les atañe al proceso de desarrollo en medida en que este afecte sus vidas, en que este afecte sus creencias, sus instituciones, su bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de manera, no de alguna manera, y de controlar en la medida que de lo posible su propio desarrollo económico, social, cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación y aplicación y evaluación de sus planes, de sus programas, ¿no? De desarrollo nacional, regional, susceptibles de ser, pues, de ser afectados directamente. Una actividad de hidrocarburos que se encuentra en los márgenes, en zonas de amortiguamiento, entre sí, y por allí existe un ashuar, bueno, eso puede afectar allí, puede afectar el recurso hídrico, por lo tanto, afecta su dieta, ¿no? Por lo tanto, afecta su dieta. Su consumo, además. Nuestra Constitución, en el artículo 2, inciso 22, dice, toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para su vida. Para su vida. Y acá, ¿qué tenemos? A ver, este artículo, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos acá unos puntos que voy a abordar.
el mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo, el nivel de la salud, el nivel de la educación, el nivel de la educación, de los pueblos indígenas interesados con su participación y en cooperación deberás ser prioridad de los planes de desarrollo económicos globales de las regiones donde, pues, donde habitan, ¿no? Donde habitan. ¿Qué más? Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elevarse de modo que promuevan ¿qué? Dicho mejoramiento. Entonces, los gobiernos deberán velar, ¿por qué? Porque siempre que haya un lugar se efectúe estudios de cooperación de los pueblos indígenas que están interesados a fin de qué? De evaluar eh, la incidencia social y espiritual, cultural y sobre el medio ambiente, ¿no? En las que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Por lo tanto, ¿qué más? Para concluir, los gobiernos deberán tomar las medidas de cooperación con los pueblos interesados, con Achuar, Cocama, Cucamilla, Guampis, Eceja, ¿no? ¿Para qué? Para proteger y preservar su entorno, para proteger ¿qué? Su región, ¿no? Para proteger su biodiversidad y proteger los componentes del ambiente, agua, suelo, aire, biodiversidad. Hay que proteger los componentes del medio ambiente, porque esos componentes del medio ambiente es parte de la existencia de un pueblo indígena. Acá el artículo 8 hace mención sobre a la aplicación de la legislación nacional. De los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración que tenemos acá sus costumbres o sus derechos constitucionarios. La costumbre es fuente del derecho, ¿no? La costumbre es fuente del derecho. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estos no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionales. Siempre que sea necesario, deberán establecer procedimientos para solucionar sus conflictos que puedan surgir en la aplicación de estos principios. Entonces, la aplicación del párrafo 1 y del párrafo 2 de este artículo no deberán impedir que los miembros de dichos pueblos, ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones también que correspondan. Miren acá en el artículo 9, hace mención acá, en la medida en lo que ello sea compatible en el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos en que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos en sus miembros. Uy, hay cosas así que a veces no es de gusto, ¿no? En algunos lugares los dicen, ya no, usted no es parte de esto, lo dicen, vaya a otro lugar, entonces eso para algunos es una ofensa, pero ahí está aceptado, ¿no? Lo dicen, los destierran, el destierro a veces, ¿no? En algunos es el latigazo, como mis paisanos que ahí utilizan los ronderos, bueno, a veces, bueno. ¿Qué más? Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia, ¿no? O sea, existe una justicia, una justicia especial, ¿no? Existe allí una justicia, interesante. Una justicia, existe una justicia también, una justicia bastante particular. Había un ratito, voy por otro vasito de agua, un minuto, por favor. Estar hablando, también uno a veces las glándulas se van secando. Un ratito.
Bueno, continuando otra vez, continuando con este tema de este artículo 9, recordar otra vez que dice en la medida que ello sea compatible con su sistema jurídico nacional, con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos en los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, ¿no? Mencionaba hace un momento que también pues hay prácticas que a veces son muy particulares, pero y es una práctica ances, una práctica, una práctica ancestral, ¿no? Ok. Y acá, en el tema 10 en el artículo 10 dice cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general, a los miembros de dicho pueblo deberán tenerse en cuenta que sus características económicas, ¿qué más deben tener? Sus características sociales, ¿qué más deben tener? Sus características culturales. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento, ¿no? Sirva sanción, sí, pero darle tipos del encarcelamiento. No es racional realizar encarcelamiento. No está previsto en el convenio. El convenio ha dicho que eso no es compatible con su forma de administrar justicia. El artículo 11 de este convenio dice la ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios que cualquier índole, remunerados o no, excepto que los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos. Dice, la ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos indígenas interesados, no dice, de servicios personales obligatorios. Acá en el artículo 12 y los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, protección especializada, constante, rutinaria. ¿Y poder qué? Iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, por sus federaciones, por sus confederaciones, ¿no? Son organismos que los representan, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. ¿Qué más nos dice? Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros no puedan comprender y hacerse comprender el procedimiento legal, facilitándoles, si fuera necesario, intérpretes u otros medios eficaces. Entonces, estas son las medidas. ¿Cuáles medidas? Intérpretes. ¿Verdad? Hablando de estos temas, de los intérpretes del Poder Judicial ha emitido sentencias en idioma, ¿no? En idioma, en quechua, en aymara, ¿no? Ha emitido sentencias bastante interesantes. Eso es un avance en el asunto judicial, ¿no? Eso es bastante bueno cómo se va. Pero acá también sería interesante emitir bastante literatura educativa en los 54 pueblos indígenas que se encuentran, pues, que se encuentran reconocidos. ¿Qué más? Y acá viene el otro tema. Esto es un escenario que nos complica. Bueno, yo que soy amante de los derechos humanos y respeto los derechos humanos como humanista, acá hay un tema que los pueblos indígenas la pasan mal. Entonces, al aplicar las disposiciones, dice, de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales los pueblos interesados reviste que su relación con las tierras y territorios o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna u otra manera. En particular, los aspectos colectivos. Los pueblos indígenas tienen eh, aprovechamiento de las tierras de manera colectiva, no es utilizado de manera individual. Entonces, la utilización del término de tierras en los artículos 15 y 16 dice, deberá incluir el concepto territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Eso es interesante. El asunto es colectivo, el asunto no es acá individual. El artículo 14 dice, deberán reconocerse los pueblos interesados el derecho a la propiedad. En la actualidad vienen los pueblos indígenas en el Perú reclamando derechos colectivos, ¿no? Tierras colectivas, de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? Se viene trabajando. Además, dice, en los casos apropiados deberán que tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados y utilizar sus tierras, que no estén exclusivamente ocupados por ellos, pero a que las hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y subsistencia. ¿Cuál? A ingresas, a cazar, ¿qué más? A pescar, ¿no? Ingresas, constantemente a cazar, a pescar allí, ¿no? A este respecto deberán prestarse particularmente atención a las situaciones que los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes existen. A ver, en Perú existen los mashcopiros, los piasi, pueblos indígenas en contacto, los contacto inicial, existe una norma especial para ellos, ¿no? Para los piasi, para los, para los mashcopiros. Entonces son pueblos que son pueblos nómades, son grupos nómades que están en constante caminata, ¿no? Son pueblos itinerantes. Porque van a buscar un consumo, van a nutrirse de algo. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras de los pueblos interesados que ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de protección y de posesión. ¿Qué más? Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras, ¿no? De tierras formuladas por los pueblos interesados. Y acá, para ir avanzando en el cierre de esta sesión, nos dice acá, en este artículo, los pueblos interesados, los derechos de los pueblos interesados, de los recursos existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, ¿no? Entonces el Estado enfoca y protege especialmente porque en el Perú existe ilegalidad, existe informalidad, existe avaricia, existe un asunto de perturbación. Entonces, en estos derechos comprenden que el derecho a esos pueblos a participar en la utilización y la administración y conservación de sus recursos. En caso que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo o que tengan derechos sobre estos recursos existentes, los de las tierras, los gobiernos, ¿qué dice acá? Deberán establecer o mantener procedimiento con miras a consultar los pueblos interesados. Consultar, ¿no? A fin de determinar si los intereses de esos pueblos serán perjudicados o en la medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de qué? De prospección o exploración de los recursos existentes, ¿dónde? Eh, en sus tierras. Uy, ya me dio hipo. Tanto hablar, le da hipo, ¿no? ¿Qué más? Menciona acá. Los pueblos interesados deberán participar siempre, sea posible, en beneficio que reporten tales actividades. Si beneficia a un Ashore, participa, ¿no? Si beneficia a X, no, pues no. A percibir que una iniciación equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de las actividades extractivas. Ocurrió algo, pues allí ya no hay que hacer algo, hay que hacer algo. Esto no se puede permitir, no se puede permitir. Mm. Y acá el artículo 16, ¿qué nos dice acá? Este,
dice, a reservar de lo dispuesto en el párrafo siguiente, dice, los pueblos interesados no deberán ser trasladados a tierras que ocupan, cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideran necesarios. Solo deberán efectuarse con el consentimiento. No se le puede llevar a X a espacio que no le corresponde. Se le va siempre y cuando sea de consentimiento, dado que libremente y con pleno conocimiento. Entonces, cuando no pueda obtener su conocimiento, el traslado y reubicación solo deberá tener lugar, dice, al término del procedimiento adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidos ¿qué tenemos ahí? ¿Qué nos dice? Encuestas. Cuando haya lugar en la que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados, ¿no? También se hace mención sobre el traslado. ¿Qué más acá? Siempre que sea posible, los pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales. Existen inundaciones, existe quizás un conflicto interno, quizás alteración a su diversidad, entonces ya ellos desean regresar, pero siempre y cuando dar su consentimiento. De existir las causas que motivaron su traslado o reubicación. Cuando el retorno no sea posible, tal como lo determine por acuerdo o también o ausencia de tales acuerdos por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir en todos los casos posibles tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a las tierras que ocupaban anteriormente y no solo ellos, sino que también esto les permita sobrevivir en sus, miren, subvenir, perdón, no sé, subvenir a sus necesidades y garantizar el derecho al agua, el derecho a la alimentación, a la educación, a sus costumbres, sus políticas, y garantizar que su desarrollo. O sea, por lo tanto, acá se aplica el principio de la sostenibilidad, que exista una sostenibilidad en tanto a su biodiversidad y a sus futuras generaciones como pueblos indígenas. Entonces, cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización, el dinero en especie deberá concederles dicha indemnización que garantice con las garantías apropiadas. ¿Qué más? Acá deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que haya sufrido como consecuencia del desplazamiento, ¿no? A causa de ese desplazamiento. Y el artículo 17, para ir cerrando, que dice, deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre tierras entre miembros de los pueblos indígenas interesados establecidos por dichos pueblos. ¿Qué más en el punto 2 que vamos a encontrar acá? Consultar. Hay que consultar al pueblo indígena, ¿no? Interesados siempre que consideren su capacidad de enajenar sus tierras. En el 3 dice, deberán impedirse que personas extrañas, o sea, los colonos, puedan aprovecharse de las costumbres de sus pueblos o de su desconocimiento de leyes por parte de los miembros para arrogarse, ¿qué más? La posesión de uso de sus tierras o lo que les pertenece o les pertenece a ellos. Entonces acá la ley debe prever sanciones apropiadas contra la intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados, pero vemos la realidad, ¿no? Ahí ingresan grupos inescrupulosos, ¿no? Con otros objetivos. Y todo uso no autorizado de las mismas personas ajenas a ellos y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. Y acá eso es lo que enfrenta nuestra Amazonía, ahí donde pueblos indígenas son el tema agrario. Y hay temas agroindustrial masivamente desmedido, informal, irregular, corrupto, ¿no? Eso lo hay ahí. Lo hay en varios sectores. Los programas agrarios nacionales deberán garantizar que los pueblos interesados condiciones equivalentes ¿no? A que disfruten otro sector de la población a efectos de qué dice. La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos
Dice, cuando las tierras que dispongan aún sean insuficientes para garantizar los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico. ¿Qué más tenemos acá? Nos dice acá el otorgamiento a los medios necesarios para el desarrollo de ellos, perdón, desarrollo de las tierras y que dichos pueblos ya poseen, ¿no? Ya poseen. Entonces, eso es gran parte de este, ¿no? De, a ver, gran parte de estos, de este convenio. Hay muchísimo por abordar, muchísimo por abordar. Hay jurisprudencia, hay convenio, es convenio marco, ¿no? Pero es parte. Hay varios asuntos que van quedando también en el tablero, pero ya se abordarán con unas lecturas que voy a remitir. Muchas gracias por su disertación, doctor José. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente el día de hoy? Doctor José, si no me pregunta, entonces estamos por culminar la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes. Mañana no, doctora, sino el viernes, ¿correcto? El viernes. Bien, Bien. muy bien, don Henry, hasta luego, muy buenas noches también, don William. Chau, peace. Estamos en Sí, diálogo y enviaré el PPT, los PPTs y por favor. unas lecturas que recomiendo que sean, sean leídas porque es importante. Correcto. Gracias, doctor. Muy buena noche a cada uno de ustedes.